La definición más extendida sobre el trastorno específico del lenguaje y su traducción en inglés, Specific Language Impairment, procede de la American Speech Language Hearing Association, que lo define como un trastorno del lenguaje con la normal adquisición, comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito. Nuestro estudio se centra en Reino Unido, por lo que es fundamental comentar que esta terminología de Specific Language Impairment fue sustituida en el año 2017 por la del término Developmental Language Disorder. Este término es usado actualmente para el diagnóstico de los niños con un trastorno del lenguaje que no está asociado a ninguna condición biométrica conocida. Para que podamos entender adecuadamente este artículo, es interesante que comentemos los siguientes puntos. Intervención temprana. Vamos a aportar primero una definición, por ejemplo, la del Libro Blanco de la Atención Temprana del año 2005, la cual la define como el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastorno en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. El TEL es un trastorno difícil de diagnosticar antes de los 3 años. Esto es debido a la dificultad de un diagnóstico diferencial con otros trastornos como puede ser el trastorno del espectro autista o el retraso del lenguaje. No obstante, no se debe esperar hasta alrededor de los 4 años de edad para realizar la evaluación y seguidamente la intervención. Por lo tanto, los padres, si sospechan que sus hijos están teniendo un desarrollo lingüístico normal, es importantísimo que se dirijan a un profesional lo antes posible, para que éste les enseñe unas estrategias que favorezcan el desarrollo del lenguaje del niño. Para ayudar a los padres, existen unos programas de intervención que quizá el más destacado o el más conocido sea el programa para padres Hanner, en el que la base del mismo estriba en la enseñanza al adulto de conductas que pueden implicar en aspectos del desarrollo comunicativo y lingüístico de los niños, por ejemplo, trabajando la atención conjunta, los actos intencionales, el vocabulario, la morfosintaxis, etc. Por lo tanto, dicho lo anterior, si se elaboran estrategias preventivas ante el TEL, ayudarán al desarrollo de las habilidades lingüísticas antes de que sea elaborado un diagnóstico y se marquen unos objetivos para llevar a cabo la intervención. Cuanto antes sean los trastornos del lenguaje intervenidos, mejores resultados serán obtenidos. Además de que estas intervenciones podrían evitar problemas más grandes tanto en el lenguaje como en otras áreas. Protocolos de actuación con niños con necesidades educativas especiales. En este estudio nos centraremos en los protocolos de actuación de Inglaterra y España. En Inglaterra, para dar respuesta a las necesidades educativas especiales, es necesario que el colegio o los padres soliciten un Education Healthcare Assessment, para que la escuela pueda brindarle la ayuda necesaria a través de los recursos y la asistencia especializada para personas con necesidades educativas especiales. La evaluación de estas necesidades ayudará a determinar si necesitamos hacer una provisión adicional a través de un Education Healthcare Plan. Al decidir si se emite este, la autoridad local tendrá en cuenta si las necesidades del niño se pueden cumplir razonablemente con los recursos aportados en los centros educativos ordinarios o si éste tendrá que ser transferido a un colegio de educación especial. Por otro lado, España trata de dar respuesta educativa a niños ACNE, es decir, niños con necesidades educativas especiales. Para ello es necesario realizar una evaluación psicopedagógica, la cual identificará y valorará de forma precisa dichas necesidades y por otro concretará y dará oferta educativa ordinaria o específica, que habrá de incluir las medidas y apoyos necesarios para el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué ayuda reciben los centros educativos ante casos de niños con TEL? Pues bien, en Inglaterra, y tal como señalan Conti, Ramsden y Botín, las características de este trastorno hacen que este alumno con trastorno específico del lenguaje se beneficie más de la enseñanza proporcionada a las llamadas unidades del lenguaje del Reino Unido. La unidad del lenguaje es una clase especial en una clase convencional para niños que presentan problemas de habla del lenguaje. La unidad está formada por un grupo pequeño de niños y está dirigida por el maestro especialista, logopeda y el asistente de enseñanza. Otras veces los niños con TEL asisten a clases especiales, donde atienden niños con otras dificultades educativas y donde reciben ayudas por el logopeda. Sin embargo, en el contexto español, la respuesta educativa ante el trastorno específico del lenguaje es una cuestión que todavía no está muy clara. Por ese motivo, en España, el fundamento teórico adoptado se sostiene en los modelos anglosajones, recogidos en el Acta para la Educación de los Individuos con Discapacidad.
El objetivo general de esta investigación es conocer las similitudes y diferencias en la intervención de niños con TEL por parte de los profesionales logopedas en Reino Unido y en España. Objetivos específicos: identificar a qué edad comienzan los niños a recibir tratamiento, estudiar qué competencias comunicativas y lingüísticas se empiezan a trabajar antes y si este orden influye en el nivel de éxito de la rehabilitación, qué actividades y materiales son utilizados en cada uno de los aspectos lingüísticos y, por último, conocer qué ayudas, recursos y perfiles profesionales cuentan los centros de educación primaria en Reino Unido y en España en el tratamiento de niños con TEL. En esta investigación se llevó a cabo, en primer lugar, una revisión bibliográfica que permitió definir las competencias lingüísticas y comunicativas afectadas en niños con TEL y qué actividades y materiales son adecuados para realizar una buena intervención. Una vez realizada dicha revisión, se recogieron los datos cualitativos y cuantitativos mediante la redacción de 2 encuestas online, en inglés y en español, que nos permitió: la primera, contrastar las opiniones entre logopedas de Inglaterra y España, y la segunda, conocer el tipo de recursos y ayudas que reciben los niños que padecen trastorno específico del lenguaje. Participantes. Para la primera encuesta se seleccionó una muestra de 32 logopedas, 16 de nacionalidad británica y 16 de nacionalidad española. A la segunda encuesta respondieron un total de 20 profesionales, 11 españoles y 9 británicos, contando con un total de 10 centros educativos, 5 de ISASIS y 5 de la Comunidad de Madrid. Instrumentos. Los 2 cuestionarios en línea se diseñaron a partir de la herramienta online Encuestas. Como podemos ver, el enlace se muestra a continuación. Este es un sitio web que permite analizar encuestas en línea después de registrarse de forma gratuita. Encuesta número 1. Primero vamos a empezar hablando del entorno de actuación. De forma inicial, según los resultados, podemos comprobar cómo el entorno de actuación converge en el ámbito hospitalario, aunque existiendo una mayor presencia de profesionales ingleses en los centros de enseñanza. En cambio, en los españoles se observa un mayor ejercicio profesional en las clínicas de logopedia. Experiencia y formación. Todos los profesionales parten de una cualificación adecuada. Los logopedas ingleses cuentan con una experiencia y formación específica previa con niños con TEL, superior a los españoles en un 19 y 14% respectivamente. Por lo contrario, los españoles destacan más en su forma de trabajar en equipos multidisciplinares, superior al 15%, respecto a los logopedas ingleses. La edad a la que empiezan a recibir tratamiento, como se mostró en ambas muestras independientemente de la nacionalidad, era entre un intervalo de 2 a 3 años. Atención temprana. Todos los profesionales, independientemente de la nacionalidad, comparten la idea de que la intervención temprana es totalmente necesaria en niños con TEL. Orden de la intervención de los componentes lingüísticos. El comienzo de la intervención tampoco reviste diferencias apreciables, ya que tanto los facultativos ingleses y españoles simultanean el uso de componentes fonético-fonológico, léxico, morfosintáctico y flagmático, aunque los españoles consideran en algo más de un 19% que el orden de la intervención de los componentes lingüísticos influye en el éxito de la rehabilitación, mientras que el lenguaje oral ocupa siempre el primer orden de prioridad. Resultados de la intervención fonológica de comprensión. Respecto al tipo de actividades que llevan a cabo la intervención de la percepción o discriminación auditiva, vamos a nombrar las actividades donde ha habido más diferencias, como por ejemplo ha sido en la actividad 3, que es la identificación y discriminación de los sonidos no lingüísticos, también en la actividad número 5, que es la discriminación de sonidos fuertes, débiles y medios, y por último en la identificación y discriminación de sonidos familiares y onomatopeyas, que es la actividad 6. Se han encontrado también diferencias en las actividades de conciencia fonológica, por ejemplo, en aquellas apreciables de discriminación de palabras iguales y diferentes y en la secuenciación de los componentes de las palabras. Los logopedas españoles utilizan un 37 y un 50% más estas actividades de intervención fonológica frente a los logopedas ingleses. Además, sobre las actividades fonológicas de producción, los logopedas españoles usan un 56% más actividades de imitación de onomatopeyas frente a los ingleses,
Sin embargo, los ingleses superaron los datos estadísticos españoles en actividades de prosas linguales y labiales, e imitación de sonidos largos y cortos. Variables manipulables en la intervención de la fonología. Se han encontrado resultados semejantes. Sin embargo, los españoles manifiestan usar la frecuencia de uso de las palabras en un 43% mayor que los ingleses. Sin embargo, los ingleses usan más modificaciones en la voz del terapeuta frente a los españoles. Intervención léxica. Entre los logopedas españoles e ingleses no se muestran diferencias en la secuencia para la presentación de estímulos. Además, los logopedas ingleses sugirieron la terapia naturalista, que consiste en introducir el vocabulario en el juego. Por otro lado, los españoles sugirieron la asociación palabra-dibujo, también presentar una palabra de uso frecuente o relacionar el léxico desconocido con palabras frecuentes o mediante ayuda visual. Vocabulario expresivo. Los logopedas ingleses señalan como actividad la palabra de moda o buzzword, la cual se centra en una palabra durante una semana y se recuerda en diferentes lecciones para apoyar a su generalización. Sobre las dificultades de evocación, los logopedas españoles indican como actividad útil las claves semánticas y fonéticas, y los ingleses las conexiones semánticas. Intervención morfosintáctica. Ambas muestras siguen de manera general el mismo procedimiento para la intervención. Además, los logopedas españoles han sugerido otros procedimientos como la estructuración de oraciones simples, asociando colores y aumentando la complejidad. Por otro lado, los logopedas ingleses han sugerido la codificación de formas utilizando el vocabulario de alta frecuencia relacionado con imágenes, con codificación de colores y formas para respaldar la estructura. Intervención pragmática. La diferencia más significativa la encontramos en el nulo uso de la petición en el caso de los logopedas ingleses, frente a un 78% de casos españoles, que manifiesta lo contrario. Otras diferencias apreciables se encuentran en dar y pedir información, o el uso de juegos simbólicos, de mayor uso entre los logopedas españoles. Resultados de la encuesta 2, tipo de centro. La totalidad de los centros ingleses eran de titularidad pública, mientras que los centros de la Comunidad de Madrid eran en su gran mayoría colegios privados y concertados. Sobre el nivel de cualificación de los profesionales, conviene destacar cómo la totalidad de los profesionales españoles posee una cualificación universitaria con una especialidad de pedagogía terapéutica, PT. Sus homólogos ingleses cuentan con un nivel de cualificación y especialidad similar, que es el SENCO. No obstante, además conviene destacar aquí que el 44% de los profesionales ingleses asegura desempeñar una ocupación como teaching assistant, para la cual no se requiere un nivel de cualificación superior. Ayudas educativas. Sobre el apoyo personal se han mostrado diferencias entre los centros españoles e ingleses, ya que el 100% de los profesionales españoles manifiesta no recibir ayuda durante la jornada escolar por un personal de apoyo, frente a un 33% de los profesionales ingleses que sí que manifiesta recibir dicha ayuda. Sobre el número de horas no se han mostrado diferencias llamativas entre los centros de ambos países. La gran diferencia en el modelo de intervención entre los centros españoles e ingleses se observa en la asistencia de logopedas procedentes de la sanidad pública para atender a los alumnos con necesidades del habla, el lenguaje y la comunicación. Esto no se contempla en ninguno de los ejemplos españoles estudiados, mientras que en la muestra británica sucede todo lo contrario. Apoyos materiales y recursos. Los centros españoles superan en un 22% en el uso de pictogramas frente a los colegios ingleses. Sin embargo, los centros ingleses utilizan más las TICs frente a los colegios españoles. Apoyo físico. Los resultados obtenidos demuestran que el espacio para tratar los problemas del lenguaje y la comunicación es más positivo en los centros españoles. Ayudas extraescolares. Los encuestados españoles señalan en su totalidad que los niños reciben intervención en clínicas privadas de logopedia, mientras que en la muestra inglesa el 80% señala los hospitales con rehabilitación logopédica y el 20% las clínicas privadas de logopedia. Discusión. Encuesta 1. Los logopedas existentes en los colegios de educación primaria es mucho mayor en Reino Unido frente a España. Sería interesante llevar a cabo estudios futuros para averiguar por qué esta figura profesional es tan baja o inexistente en los centros educativos españoles, o si está siendo sustituida por otros profesionales como maestros de lección en el lenguaje, y si la presencia de este profesional depende del tipo de institución educativa. Los datos nos permiten concluir
que en ambos países la franja principal de edad en la que los niños comienzan a recibir intervención en el lenguaje es de 2 a 3 años, lo cual tiene lógica, ya que, como se mostró en los datos obtenidos, hay un consenso absoluto entre todos los profesionales encuestados respecto a la idea de que la intervención temprana es totalmente necesaria en niños con TEL para asegurar el éxito de la rehabilitación. Sobre el orden de los componentes lingüísticos y comunicativos, los logopedas en España consideran en algo más de un 19% que el orden de intervención de los componentes lingüísticos influye en el éxito de la rehabilitación frente a los ingleses. Asimismo, es importante mostrar que los logopedas del Reino Unido trabajan la lectura y la escritura como últimos elementos de la intervención. Actividades y materiales utilizados en la intervención. En la intervención fonológica de comprensión, los españoles y ingleses propusieron actividades de pares mínimos y pares máximos. Los ingleses, además, propusieron imágenes de Nuffield y los españoles actividades de conciencia silábica. En la intervención fonológica de producción, los ingleses propusieron la terapia RES, que consiste en una terapia de transición de sílaba rápida, y PROM, que usa indicaciones táctiles para trabajar la articulación. Los materiales utilizados en la intervención, los españoles suelen utilizar pictogramas y bingos fonéticos. En cambio, los ingleses utilizan aplicaciones para dispositivos móviles y tabletas. Intervención léxica. Vocabulario expresivo. Para la intervención del vocabulario expresivo, los logopedas ingleses señalan como una actividad útil la palabra de moda o buzzword, palabra consciente, word, centrándose en una palabra durante una semana y recordando en diferentes lecciones para apoyar a la generalización. Ellos también consideran las propiedades fonéticas y semánticas de la palabra como una actividad bastante útil. Los materiales utilizados en la intervención léxica, independiente del país, son fichas de palabras, imágenes, historias, cuentos y objetos reales. Intervención morfosintáctica. Actividades. En ambos países se llevan a cabo actividades de preguntas como quién, qué, dónde, cuándo, etc. Actividades de role-playing. Construcción de frases que contengan los elementos donde presentan dificultades y ordenación de frases y historias. En este caso, los españoles expresaron utilizar actividades de aumentar los elementos de una estructura inicial, teniendo en cuenta la concordancia gramatical, los cuales no se dieron por los logopedas de lengua inglesa. Los ingleses utilizan materiales como el vocabulario de alta frecuencia con imágenes de colores y formas para respaldar la estructura. En cambio, los españoles utilizan el tren de las palabras similares. Intervención pragmática. La actividad que más llamó la atención fue la terapia del ego, ya que en España esta terapia no es utilizada. Perfiles profesionales. En ambos países existen las principales figuras profesionales, como son las del profesor, la PT y SENCO. Sin embargo, los resultados de la encuesta han mostrado grandes diferencias en las asistencias de figuras profesionales británicas que no existen en los centros españoles, como son la figura del Teaching Assistant, Individual Needs Assistant y Speech and Language Therapy Assistant. Por lo que si se implantaran estas figuras profesionales en España, los niños con necesidades educativas especiales se verían beneficiados de este apoyo y además los profesores recibirían un soporte para dar una atención más individualizada a estos niños. Por otro lado, en los centros educativos británicos asisten logopedas de la sanidad pública, la NHS, y los cuales no se han mostrado en ninguno de los centros españoles. Por lo tanto, en España sería primordial considerar esta respuesta educativa para atender a los alumnos con necesidades en el habla, el lenguaje y en la comunicación durante las horas lectivas, para asegurarnos así que los niños están recibiendo un tratamiento. Apoyo personal y ayudas durante las horas lectivas. Es notable la diferencia de apoyo personal dentro del aula que ofrecen los centros ingleses frente a los españoles. Por este motivo, se debería considerar en un futuro próximo la idea de implantar en los centros educativos españoles un personal de apoyo, es decir, un Individual Needs Assistant, ya que este influirá en el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos. Asimismo, comprobamos que el apoyo ofrecido fuera del aula, así como las horas lectivas en las que los niños reciben tratamiento, es algo mayor en los centros de Inglaterra frente a los de España. Recursos de apoyo físico. Los colegios de la Comunidad de Madrid disponen de un espacio físico más positivo y un entorno de apoyo mayor para tratar los problemas del lenguaje, el habla y la comunicación. Sin embargo, en Inglaterra es importante mencionar la existencia de las unidades del lenguaje, las cuales fueron definidas en el marco teórico de la investigación. En este sentido, en ambos países se deberían de llevar a cabo modificaciones. Siendo así, en los centros de Inglaterra deberían establecer más aulas o espacios de apoyo físico con los recursos necesarios para tratar estas dificultades.
Asimismo, en el sistema educativo español sería conveniente imitar la metodología inglesa, creando unidades del lenguaje, formadas por profesionales especializados. Recursos materiales. Los materiales utilizados en los colegios de ambos países para intervenir en niños con TEL es muy semejante. La gran diferencia se aprecia en la disposición de materiales electrónicos que disponen los colegios de educación primaria de Inglaterra frente a los españoles. Conclusiones. Nuestro estudio sostiene que cada país mantenga algunas diferencias en la evaluación, el tratamiento y la rehabilitación de las dificultades del habla del lenguaje. Sin embargo, aunque existan algunas diferencias entre las intervenciones logopédicas, los estudios entre países son cruciales para que los profesionales de todo el mundo puedan compartir y adquirir nuevos conocimientos. Por lo tanto, es de suma importancia que las investigaciones realizadas sean traducidas a otros idiomas, para que los profesionales de la salud y la educación puedan recibir información continua sobre el TEL y puedan ponerlo en práctica en las diferentes instituciones donde realizan las intervenciones. Por otro lado, debido a que no ha sido posible encontrar estudios comparativos en los países de la Unión Europea sobre la intervención del TEL, el presente estudio puede construir el punto de partida de investigaciones futuras entre países para tratar a niños con dificultades del lenguaje y la comunicación, especialmente en niños con TEL. Además, sería interesante que se llevaran a cabo investigaciones comparativas de los planes de actuación en los países de la Unión Europea, para dar una respuesta educativa más ajustada a los niños que presentan necesidades educativas especiales, y así establecer protocolos comunes con el objetivo de evitar la desigualdad y favorecer su inclusión. Teniendo en cuenta la primera encuesta, sería interesante que los logopedas de ambos países pusieran en práctica aquellas estrategias, actividades y materiales novedosos para mejorar las intervenciones de cada uno de los componentes lingüísticos y aumentar el éxito de la rehabilitación. Sobre la segunda encuesta, es crucial que se lleven a cabo investigaciones futuras para averiguar el motivo de la poca presencia de los logopedas en los centros educativos españoles y qué medidas se pueden tomar para implementar a este facultativo. Por otro lado, los profesionales residentes en España deberían considerar la idea de aumentar el uso de TICs tanto en el sistema educativo como en los diferentes centros de rehabilitación logopédica.